Atmósfera y cambio climático. ¿Qué es la atmósfera? Esta es la región gaseosa que rodea la biosfera. La mayoría de su masa total, que es el 80%, está concentrada en los primeros 17 kilómetros. En total se prolonga cerca de 90 kilómetros. Vamos a estudiar las capas de la atmósfera. Como podemos ver en este esquema de cero, digamos de la base a 10 kilómetros, donde es también donde circulan los aviones, está la troposfera, que es la que provee vida a la Tierra. ¿Qué contiene esta troposfera? El 80% de capa de aire, que en ella se encuentra 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.036% de CO2, vapor de agua, que es 0.01% en polos y 5% en trópicos. Seguidamente, de la base de los 10 kilómetros para 50 kilómetros, donde se ven, digamos, también todos los que son los globos en esa área, ¿verdad? Está la estratosfera. Esta es importante de mencionar porque entre la estratosfera y la troposfera se encuentra la tropopausa, más o menos entre los 17 y 25 kilómetros, que es donde se da la formación del ozono, que ya hablaremos en detalle de él en diapositivas más adelante. La siguiente capa es prácticamente hasta los 80 kilómetros, que se llama mesósfera. Ahí las naves espaciales, cuando ya vienen entrando a la Tierra, empiezan a sentir los vientos de fondo y un freno aerodinámico. En esta capa se observan estrellas fugaces. La siguiente capa, que ya hasta los 500 kilómetros, es la termósfera, como vemos aquí. Aquí se encuentra la radiación ultravioleta, rayos gamma y rayos X provenientes del Sol, transbordadores y estaciones espaciales. Y aquí se forman las auroras boreales, que son partículas de gas cargadas de energía. Y finalmente está la exósfera. Los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar al espacio exterior. Se encuentra a 10.000 kilómetros del espacio exterior donde existe vacío. Satélites meteorológicos de órbita polar, como vemos en la imagen, se encuentran en esta capa. Ahora vamos a pasar a explicar el ozono, ¿verdad? El ozono son 3 moléculas, 3 átomos de O3, ¿verdad? De oxígeno. Lo que podemos ver aquí en este esquema es el sol, ¿verdad? Realmente nosotros recibimos energía del sol. Para poder medir la energía del sol se usa la longitud de onda, que es esa parte de un cuerpo hasta otro cuerpo, en este caso. Tenemos 3 longitudes de onda que son importantes, que las referenciaremos el día de hoy. La luz ultravioleta tipo A, la luz ultravioleta tipo B y la luz ultravioleta tipo C. La longitud de onda que viene del sol se diferencia en, pues, qué tan amplio, digamos, qué tan amplia es la longitud, ¿verdad? Así va a ser prácticamente el impacto de la carga de energía que lleva. Mientras más larga sea la longitud de onda, como es la luz ultravioleta, menos carga energética va a tener y menos impacto va a tener. Inclusive esta luz ultravioleta tipo A es lo que permite la vida en la Tierra, para la fotosíntesis, para el clima de la Tierra, entre otros. La segunda, que es la luz ultravioleta tipo B, sí tiene una longitud de onda mucho más corta. Y de acuerdo a los datos científicos, mientras más corta es la longitud entre cada onda, más energía contiene. Y en este caso, si entra a la Tierra, o la parte que entra, ya vamos a ver por qué, pues más impacto tiene sobre los seres humanos y sobre el planeta. Y en el caso de la ultravioleta tipo C, pues esta aún es más corta la longitud entre cada onda. Entonces es más potente, más cantidad de energía la que tienen este tipo de rayos. Pero ¿quién detiene realmente o da el balance para que estos rayos o estas
esta luz, ¿verdad? Esta energía entre a la Tierra es la capa de ozono. Esta absorbe el 99% de la luz de ultravioleta y protege a la biosfera de los rayos del sol y permite que exista la vida como yo se los había explicado. Absorbe el 5% de los UVA, el 95% de los UVB y el 100% del VC, ¿verdad? Cuando los científicos hacen los análisis de la capa de ozono, saben cómo es para que podamos entender. Es como una película prácticamente de 5 centímetros. ¿Por qué? Aunque es densa, es así de pequeña porque las moléculas de ozono son muy, muy pequeñas, ¿verdad? Cuando se unen, pero sin embargo tiene esta capacidad grande de ser ese filtro, ¿verdad? El problema, por ejemplo, con los rayos ultravioleta B, que entran a la Tierra porque ha habido un problema con la capa de ozono y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ¿qué pueden causar? Quemaduras en la piel, cáncer, y afecta el ADN de las células de la piel. Si en el caso de los rayos UVC entraran a la Tierra, destruirían nuestras células en la piel mucho más rápido que el caso de los rayos UVB. He aquí por qué la importancia de la capa de ozono. Quería enseñarles aquí prácticamente estas moléculas, ¿verdad? Que son las que impactan la capa de ozono. Nosotros tenemos 3 átomos de O3 que forman una molécula. Aquí vemos clorofluorocarbonados. Tanto los químicos que son clorofluorocarbonados como hidroclorofluorocarbonados son los que han impactado la capa de ozono. Estos, ¿en dónde los podríamos encontrar? En los sprays para pelos, en los aires acondicionados, los congeladores, las refrigeradoras. Todos esos refrigerantes son los que tenían este tipo de compuestos. Cuando una refri se quebraba, estas moléculas iban hacia la atmósfera y al llegar y tener contacto con el ozono pasaba esto químico, ¿verdad? Que se separaban y el radical de cloro se unía con el O3. ¿Qué hacía eso? Separaba a estos dos átomos de oxígeno y se volvía O2, ¿verdad? Y el cloro se volvía lo que se llama monóxido de cloro, que es un átomo de oxígeno con uno prácticamente de cloro, ¿verdad? Y un radical libre de cloro. Entonces, ¿qué pasó? Se deshacía prácticamente la capa de ozono. Como está aquí, en esta figura, así es prácticamente es de color blanco y denso. Su ubicación pues está en la Antártida, es más o menos el tamaño comparado con América del Norte, ¿verdad? Y un dato interesante, al reducirse a un 10%, aumenta el 20% de enfermedades en la piel. Ahora, es importante que también reconozcamos cómo hemos avanzado en trabajar para recuperar la capa de ozono. Todos los países del mundo se dieron cuenta de estos impactos, entonces ya existen normativas en los ministerios de ambiente donde se rige, por ejemplo, las personas que van a hacer mantenimiento a los equipos refrigerantes deben tener una licencia de frigorista. Esta licencia es fundamental. ¿Por qué razón? Porque a ellos los entrenan cómo dar mantenimiento de tal manera que los aires o las moléculas que van a causar impacto sobre el ozono no se liberen. Aparte de eso, también la persona que trabaja con estos aires dentro de su estudio de impacto ambiental tiene que presentar el compromiso de contratar a una empresa que cuando ya los equipos ya no funcionen, ya sean obsoletos, se lleven a este lugar donde se saca el aire y no se permite que se vaya a la capa de ozono. En Guatemala, el INTECAP tiene esta licencia por parte del Ministerio de Ambiente y tiene todos los equipos y hace este trabajo. Esto que les estoy contando se hace en todo el mundo, ¿verdad? Ahora ya existen otros refrigerantes, ya no se permite los clorofluorocarbonados ni los hidroclorofluorocarbonados, sino que ya hay otros que son menos contaminantes y durante los años se va haciendo una investigación y descubriendo nuevos que van afectando cada vez más la capa de ozono y se van cambiando a través de un proceso que lo dirigen los ministerios de ambiente de los países.
Hablemos ahora del cambio climático, ¿verdad? La definición de cambio climático, ¿verdad? Según la Convención Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, es una variación del clima que se atribuye de manera directa o indirecta a las actividades humanas. O sea, el hombre es causante, ¿verdad?, de esto. ¿Por qué? Porque las heces de las vaquitas producen metano al aire libre, la combustión de los vehículos que no tienen mantenimiento o ya los motores no funcionan, las fábricas que también aportan una gran cantidad con sus chimeneas de humo, entre otras, ¿verdad? Y aparte también la definición incluye que también se suma la variabilidad climática que se observa durante periodos de tiempo comparables. O sea, realmente la variabilidad climática se ha dado durante la edad de la Tierra. Han habido tiempos en los que han venido eh, nevadas y se ha congelado el mundo prácticamente, han desaparecido especies de la Tierra y ha vuelto a cambiar el clima. Esto es algo que los científicos han estudiado durante años. Pero también para hablar de la variación del clima, del cambio climático, se ha estudiado durante largos periodos de tiempo para comparar estos cambios y por muchas formas, ¿verdad? El incremento de la temperatura media más allá del rango normal se le denomina calentamiento global. Esta es otra variable interesante que debemos también comprender. ¿Por qué? Porque aparte de los gases de efecto invernadero que traen todo ese tema de los huracanes y de estos efectos que hemos visto ya, por ejemplo, el año pasado con lo que pasó con estas tormentas que entraron a Guatemala, también esta temperatura media más allá del rango normal, que es 1.5, o sea, eso, subir más allá de 1.5 de cambio de temperatura implica un impacto para las especies, implica para la flora y la fauna, permitir que los rayos UV que les estaba explicando, tipo B, entren a la Tierra, significa prácticamente matar a mucha de la población de los seres humanos. Entonces, aparte del cambio climático, el tema de la temperatura, del calentamiento global, son dos cosas que estamos enfrentando. Ahora, tenemos que reconocer algo, ¿verdad? Tenemos que comprender que la Tierra es un invernadero. ¿Cómo funciona un invernadero? Miremos este ejemplo. Tiene prácticamente en este caso ventanas de plástico. Aquí en Guatemala se usan los invernaderos con plástico blanco, ¿verdad? La luz solar pasa a través de las ventanas, en este caso, o de prácticamente el plástico blanco, pero se queda atrapado. ¿Por qué? Porque ahí los cultivos se pueden tener con la misma temperatura por todo el año y es bien eficiente, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a la Tierra. Lo que podemos ver de este lado de la gráfica del lado izquierdo es estas nubes, ¿se dan cuenta? Esta parte de los gases que son naturales de la Tierra, ¿de dónde salen? De las erupciones volcánicas, de la evapotranspiración, ¿verdad? Esa condensación que también tiene el agua, de la descomposición de la propia materia orgánica natural, ¿verdad? Todos esos gases pues van rodeando la Tierra y es un filtro natural que deja entrar energía solar una parte y otra parte cuando pega en la Tierra una parte de la energía sale. Y un porcentaje de calor también se escapa. Esto es normal para que haya vida en la Tierra. Por eso tenemos el clima y todos los factores del bioma que vimos en Introducción a Ecología que permite la vida en la Tierra. Sin embargo, el efecto invernadero en la Tierra se ha vuelto negativo. ¿Por qué? Porque ahora se ha incrementado estas nubes que ven aquí, estos gases que ven de este lado, ya el hombre ha aportado más allá de lo que la naturaleza siempre ha provisto. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de calor es contenido en la atmósfera, ya no permiten estos gases que se escape la cantidad de energía que no tiene que quedarse en la Tierra. Por ejemplo, el CO2 al talar árboles se libera CO2. Al tener las vaquitas que yo les decía, ¿verdad? Que sus excrementos están al aire libre, esto genera metano. Los vertederos que tienen basura, materia orgánica que se descompone y que no tienen un buen manejo, generan metano. El óxido nitroso, que es este de aquí abajo, son los carros que tienen un mal motor, que no carburan bien, también generan metano.
Entonces, esto es el efecto invernadero negativo que se está dando a través de los impactos de las actividades del hombre. Miremos un poquito el cambio climático en Guatemala. Nosotros tenemos un origen del cambio climático dividido en dos. Primero, el origen natural, ¿verdad? Especialmente en nuestro país lo que tiene son muchos volcanes y estos volcanes cuando hacen erupción, esas fumarolas, pues proveen lo natural, la cantidad de gases de efecto invernadero, pues que la Tierra siempre ha tenido. El problema es el origen antropogénico por parte del hombre. Aquí podemos ver el primero, que es la ganadería, donde yo les decía, ¿verdad? Que el ganado no lo estabulan, sino que lo sacan al aire libre. Y todo eso, ese excremento se supone que es bueno para fertilizar los suelos, pero se produce metano, igual que los vertederos municipales, que yo les explicaba anteriormente. Y aquí en Guatemala tenemos dos que verdaderamente sí funcionan bien, que es en el IRTRA y el otro que es es en Baja Verapaz, en San Jerónimo. Ellos tienen un vertedero controlado igual al del IRTRA, que se llama relleno sanitario, no es vertedero. Simplificado. Ellos no meten materia orgánica ahí, sino la vuelven compost. Entonces no generan ese metano, pero de ahí todos los demás, hasta ahorita son vertederos municipales sin ningún control. El uso de leña para combustible también es parte del origen antropogénico. Como hemos visto anteriormente, el 74% de la población usa leña para dar calor, para cocinar sus alimentos. La tala de árboles provee CO2, como yo les decía, ¿verdad? Y libera todo ese CO2 que ha guardado y si se talan, muy jóvenes no permiten absorber el CO2, que es el balance en el ecosistema. Igual que el incendio forestal. El incendio forestal, esa combustión, de una vez se elimina cantidades enormes de gases de efecto invernadero. La generación de energía termoeléctrica. Lastimosamente, todos los países del mundo dependemos de la generación eléctrica a través de combustibles fósiles. Y ahí es una gran liberación de óxido nitroso, de CO2 y otros combustibles, otros gases de efecto invernadero que siguen dañando prácticamente nuestra relación entre liberación e ingreso de energía al planeta. Y en la quema de los combustibles, en el tema de los vehículos, ¿verdad? Miren el parque vehicular que se reporta en el 2005 por parte de la municipalidad, 1.080.068 vehículos. En el 2016 eran 3.221.746. Del 2005 al 2016 estábamos hablando del 34% de crecimiento. Pero eso no es lo peor, ¿verdad? Lo peor en el tema del parque vehicular es que tenemos muchos carritos viejitos. Ya el motor ya no está muy bueno, ¿verdad? Y es necesario que nosotros podamos cambiar esa situación porque estamos contaminando la atmósfera y no es suficiente el mantenimiento porque esos carros ya deben salir de circulación. Bueno, hablando de un poquito de factores que influyen en el clima de Guatemala, ¿verdad? Han sido todos estos factores del cambio climático, pero vamos a ver que la evidencia del cambio climático con fenómenos hidrometeorológicos extremos que han pasado en Guatemala, de 1998 al 2014. Han sido 17 años, ¿verdad? Y se registraron 8 diferentes tipos de eventos. El primero del que vamos a hablar es el fenómeno del Niño, oscilación de sur o enos. En su ciclo cálido provoca sequías prolongadas. Entonces podemos ver que sí, por ejemplo, el corredor seco ha causado grandes pérdidas, aparte de que por la deforestación misma, pero el mismo clima ha hecho que en el país, pues, cultivos enteros de maíz, frijol, de hortalizas, a pesar de que es una época donde debía de llover, ya no se manifiesta en las lluvias. Hay otro fenómeno de la niña que se llama enos. En su ciclo frío provoca lluvias abundantes. Entonces ya no tenemos problemas porque se secan los cultivos, sino porque se inundan, ¿verdad? Vienen lluvias, unas precipitaciones pluviales tan grandes que lo que se hacía en un mes en precipitación pluvial se ha medido en un día. Y esto es fenómenos que ya se han dado en nuestro país.
Seguidamente tenemos lo que se llaman depresiones tropicales, huracanes y tormentas. Realmente esto va a depender de la velocidad del viento. Estos vienen y se forman en el mar. ¿Y por qué se forman? Es porque la temperatura prácticamente de nuestro planeta ha cambiado desde el deshielo de los polos. Eso impacta para haber cambiado las corrientes de agua y con eso todo el ciclo del agua donde la temperatura ahora es diferente. Por lo tanto, se forman estos huracanes, ¿verdad? Y estas tormentas tropicales. Nosotros vimos el Mitch en 1998, fue terrible. Inundó todo Petén, hubieron pérdidas de vidas, los rescates fueron espantosos, pero ¿saben qué me impresiona más? Lo que entró ahorita a finales del 2020, que impactó Alta Verapaz, Quiché, Izabal, es parecido a lo que pasó en el huracán. Y eso era una depresión tropical. No era prácticamente un huracán como lo fue el Mitch y causó estragos tremendos. De ahí tenemos el huracán del 2005, que es Adrián, el Stan, otro huracán del 2005, Bárbara, la tormenta tropical del 2007. Miren que han sido realmente muy cercanos. Y Ágata, tormenta tropical del 2010. Yo puedo dar un testimonio del Ágata, que es algo que quisiera dejarles como un ejemplo importante. Yo estuve en el gobierno, hicimos una revisión en el área de la cuenca de Atitlán y fuimos a ver que realmente antes del Ágata, pues el cauce donde pasaba el río era bien ancho. Ese río era como un chorrito en medio de ese cauce. Cuando vino el Ágata, fue una cosa terrible, llenó ese gran espacio que ya estaba. Y es que la verdad, cuando un cauce nace, siempre tiene un curso. Y la ley, digamos, de la hidráulica dice que el río en algún momento vuelve a tomar su curso. Y dicho y hecho, llenó, hasta rebalsó el espacio donde ese río antes tenía ese cauce tan grande y se salió. El mayor de los impactos es que lavó mucho del suelo de la cuenca de Atitlán, que era productivo, y se fue al fondo del lago. En el caso del lago, pues hubo un poquito de cianobacteria, ¿verdad? Por un mes creo yo que fue lo que duró, pero el problema más serio es que se fue ese suelo fértil que lleva miles de años de poderlo generar, se fue al fondo del lago. Vaya que el lago tiene 300 metros para poder soportar esa carga. Sin embargo, algo que pasó, que solo lo vemos en el lago de Matitlán, es que entraron metales pesados al lago. ¿Por qué? Porque había a la orilla del río San Francisco, que es el que se conecta prácticamente en Pana con el lago, una venta de pinturas. Y se pasó llevando toda la casa de las pinturas. Todas esas pinturas con metales pesados se fueron al lago, ¿verdad? Entonces, vemos lo que Ágata realmente causó. Y esto es demostración de que sí existe este impacto del calentamiento global, sí existe este impacto de los gases de efecto invernadero y estos son consecuencias de esas acciones del ser humano. Y de último, pues está las largas sequías, ¿verdad? Que también pasan por estos cambios de clima. Fíjense que en estos 17 años que tenemos aquí registrados con el fenómeno del niño, el de la niña y todas estas depresiones tropicales y huracanes, el Banco Mundial ha establecido pérdidas y daños acumulados que ascendieron a 3.5 mil millones de dólares en infraestructura, agricultura y salud. Y eso que aquí no colocamos la cantidad de vidas humanas que también en estos eventos se perdieron. Estas son algunas fotos de esos eventos hidrometeorológicos, las sequías, las inundaciones, ¿verdad? ¿Cómo queda realmente un lugar después de los impactos de estos fenómenos naturales, pero causados por el cambio climático? Vamos a seguir viendo otros tipos de contaminación de la atmósfera. Pues lo primero es la lluvia ácida, ¿verdad? Hemos impactado el ciclo del agua. ¿Se recuerdan cuando platicamos de los principios de sostenibilidad en la parte de sociedad sustentable? Es que no debíamos afectar los ciclos biogeoquímicos y uno de esos ciclos es el ciclo del agua. Las fábricas, como pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Aportan con sus chimeneas prácticamente gases como el ácido sulfídrico,
que al final se juntan con las nubes, se condensan y cuando llueve ya esos químicos caen y se le llama lluvia ácida. Mata peces, plantas, como podemos ver aquí en el esquema, afecta la salud del ser humano, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de esos gases que se aportan. El SO3 o trióxido de azufre está en fertilizantes. El ácido sulfídrico en fertilizantes y petroquímico. El dióxido de nitrógeno en vehículos que son parte de las fábricas y el ácido nítrico que también es parte de estos aportes y saben que es el problema que es corrosivo y tóxico aparte aparte, ¿verdad? De ahí tenemos los tipos de smog. Tenemos el smog industrial y el smog fotoquímico. En el caso del smog industrial, pues es una niebla o aire húmedo, es un aporte de dióxido de sulfuro y partículas que se utilizan para quemar el combustible fósil y se da en las fábricas, ¿verdad? Es como color gris, es una mezcla de hollín compuesto entre azufre y vapor. Y se da mucho en las ciudades que usan carbón como fuente de energía. Nosotros, tristemente, en Escuintla tenemos una carbonera, ¿verdad? Que entró en el tiempo de Colón y eso fue, creo que, uno de los peores proyectos. Mejor hubiera entrado otra hidroeléctrica, hubiera sido más positivo y más rentable para el país. Bueno, sigamos. De ahí tenemos el smog fotoquímico, que eso es causado por la luz solar y óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles de los vehículos. Entonces ahí lo que vemos es una neblina más parda, ¿verdad? Y hay esta reacción química que produce este tipo de smog. Y para contarles un poquito, Guatemala estuvo a punto, alrededor de hace 25 años, de tener una norma para evitar estos impactos. El exalcalde Arzú pues, sacó el reglamento municipal donde se establecía que todos los vehículos que circulaban en la ciudad pues debían tener su mantenimiento de su motor, su escape, el carburador, y que no debían ser carros que fueran mínimo 10 años menos, ¿verdad? Y miren, ahí empresas se apuntaron, compraron los medidores, los equipos para certificación, se armó todo el sistema y se aprobó. Pero días antes de que se diera inaugurado el mismo, ya todos empezaron a correr, se levantaron prácticamente todos los que son importadores de carros usados. Y esos fueron los que se opusieron, ¿verdad? Y realmente algunos dirán, pero es que mire, si no tuviéramos carros viejitos, algunos de los que estamos en la universidad no traeríamos carro. Si no, si esta ley existiera, igual tendríamos otras soluciones. Tendríamos más transporte, digamos, protegido por parte de la municipalidad, vendríamos más en un carrito nuevo o más financiamiento. Habría muchas otras soluciones, siempre hay pretextos, pero lastimosamente votaron esa regulación que era muy importante para la ciudad de Guatemala. Luego tenemos la contaminación visual. Aquí solo con ver esta foto ya podemos identificar cuáles son los puntos importantes que resaltar. Primero, todos los anuncios y los cables, ¿verdad? Esto lo que hacen es que ese paisaje natural se ve afectado, ¿verdad? Hay distorsiones, estos excesos de avisos publicitarios. En otros lados también está la basura. Y algo que no se mencionó aquí es también, por ejemplo, la luminiscencia. Lo podemos ver con las tortugas marinas. Nosotros no podemos liberar tortugas en la noche y dejarlas solitas, porque al tener todas las luces de la playa, las tortugas regresan prácticamente a donde está la ciudad, porque en la noche las tortugas se dejan guiar por la luminiscencia del mar, brilla. Entonces, por eso vemos que la contaminación visual, tanto para nosotros, que produce estrés, que produce ese impacto desagradable ante nuestros ojos del paisaje, también afecta al ecosistema, como en el caso de las tortugas. Seguidamente está la contaminación auditiva, que es muy importante de resaltar. Esto se mide a través de medir el ruido, los sonidos indeseables y dañinos, ¿verdad? Lo más peligroso es realmente en el área de trabajo, que cuando tienen problemas con las ondas, ¿verdad? Porque realmente el sonido viaja en forma de ondas y se mide con decibeles. Cuando trasciende los límites máximos permisibles que dañan el oído humano, es donde ellos tienen que tomar medidas, como los tapones, por ejemplo, para los oídos,
que son industriales y les permiten pues que esas ondas no penetren y los dañen. Tenemos aquí el rango aplicable para salud humana es de 70 decibeles. El Ministerio de Ambiente debería tener un reglamento, pero solo tiene ahorita de aguas residuales y el de instrumentos ambientales, ¿verdad? El de evaluación, control y seguimiento. Pero la municipalidad, muchas municipios tienen este reglamento, lo tienen para discotecas, para iglesias evangélicas y para otras actividades. Realmente se pide que se pongan, por ejemplo, el duroporte entre las paredes, estar en áreas, digamos, donde no impacten a los ciudadanos y otras medidas más para que realmente no haya un daño en el tema auditivo. ¿Cómo puedo saber lo que aporto al cambio climático? Creo que ese es un punto que debemos discutir, porque ya hablamos de lo que el mundo entero hace y los daños y los huracanes y todo lo que está realmente viéndose, ¿verdad? Y realmente no se puede decir que no existe cambio climático, pero ahora, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que aporto? Entonces, vamos a ver 3 definiciones importantes. La primera es la huella ecológica, ¿verdad? O sea, esta se mide la cantidad de tierra y agua biológicamente productivas, que ya sea un individuo, una región, toda la humanidad o determinada actividad humana requiere para producir los recursos que consume y absorbe, ¿verdad? Y los desechos que genera. Un ejemplo de esto es la huella ecológica de los ingenios. En Guatemala hay varios sectores que ahorita estamos hablando prácticamente por área productiva, ¿verdad? Por determinada actividad, tanto el café como el tema de los ingenios han determinado su huella ecológica. Ellos primero hicieron un diagnóstico, ¿verdad? De todas las emisiones, los impactos de contaminación, ¿verdad? Que realizan a través de su actividad, desde lo que es las chimeneas, porque ellos necesitan prácticamente vapor para poder producir el azúcar, la cantidad de agua que utilizan, la contaminación a la atmósfera a través de todos los camiones que transportan la caña, ¿verdad? Y otras más que son los aportes negativos al cambio climático. Pero también, como es un más y un menos, cuando uno establece la huella ecológica, también ellos tienen medidas de mitigación. Por ejemplo, las chimeneas, ellos vienen y les ponen partículas para atrapar eso contaminante y lo precipitan, ya no dejan que se vaya a la atmósfera. Otra de las cosas importantes también que hacen ellos es que el agua ya la recirculan, ¿verdad? La cantidad de energía que utilizan ahora la usan de biomasa y no de combustibles fósiles. Y en fin, si nosotros vamos viendo todos los cambios, pues ya la huella ecológica de los ingenios se ha hecho mucho más pequeña que antes. Otra definición importante es la biocapacidad, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene un planeta de abastecer recursos naturales útiles y absorber los desechos generados por los humanos. La biocapacidad que se tiene para la Tierra normal es de 1.75 a 2.87 hectáreas globales por habitante. Eh, Hay muchas fórmulas para medir la huella ecológica personal. Creo que podemos evaluar los sectores, los resultados, porque no es tan fácil hacer esas fórmulas para establecer la huella ecológica de un sector y del mundo. Pero si medimos nuestra huella ecológica, podemos saber si nosotros estamos excediendo la biocapacidad del planeta. Y ahí es donde podemos tomar una mejor conciencia de qué es lo que tengo que dejar de comer, o la forma en que me tengo que bañar, o la forma en que yo tengo que manejar mis residuos sólidos en casa y en la oficina, o el tipo de luces que yo debo usar en la oficina, ¿verdad? Y finalmente, pues esa hectárea global es una unidad de 100 metros por 100 metros, que cumple con los servicios ecosistémicos en un determinado año, ¿verdad? Miren, aquí hay una grafiquita para terminar, ¿verdad? Que es, ¿quién consume más en el tema de uso global de recursos naturales? Como podemos ver, mayores de 7 hectáreas globales tiene América del Norte y Canadá. Son los que más utilizan. De ahí le sigue Asia, como podemos ver, y luego Europa, y luego tenemos África y nosotros, ¿verdad? O sea, porque definitivamente los países más industrializados son los que más aportan a su huella ecológica. Entonces, con esto terminamos el tema de atmósfera y cambio climático.